como tú con este material tan básico puedes, a partir de tu habilidad, convertir en algo extraordinario. Esta habilidad, más que decirte que yo la desarrollé, yo siento que eso es como un regalo con el que yo nací. Pues para nadie es un secreto que el artesano pues vive en unas condiciones muy complejas y en los talleres básicamente los tienen refundidos y no son visibles. Pude darme cuenta que era posible dedicar mi vida profesional a un oficio artesanal. Yo no hago una cosa si yo no estoy segura que yo misma lo voy a comprar y lo voy a tener. Este oficio es muy difícil, o sea, es muy agradecido, es muy lindo, pero la arcilla es un ser que está vivo, o sea, es un material que responde a estímulos. También como que estuvimos muy invadidos de plástico, entonces como que uno pierde la noción del peso de la materia. Yo cada noche me acuesto con la tranquilidad de que yo diariamente estoy haciendo lo mejor que puedo. Para mí nunca estuvo en mi pensamiento pensar que aquí no era posible desarrollarme profesionalmente, porque la realidad es que quien es artista aquí le toca esforzarse mucho más. No he conocido a la primera persona al tener esa interacción con la arcilla tenga un rechazo. Me he estrellado enfrente con muchas realidades. Siento que me ha hecho sobre todo como aprender a vivir en paz. O sea, mi mayor logro es como poder vivir en humildad, de nunca creer, pues me las sé todas, como que siempre este estado de estar emprendiendo es un estado de vulnerabilidad siempre. Solo si tú estás lo suficientemente apasionado puedes llegar a dar esa milla extra que es muy importante, sobre todo en la etapa inicial. Solamente si tú estás convencido de que esa es tu pasión. Hola y bienvenidos en Locali. Soy Luisa, su anfitriona, y les ofrezco la oportunidad de conversar con emprendedores que impactan a Cali, que hacen las cosas bien y con pasión. Porque sí, en Cali pasan cosas increíbles. Y más que nunca es importante compartir estas dosis de positividad y valorar todo lo bueno que esta ciudad tiene para ofrecer. Hoy conversamos con Angélica, la creadora de Angelic Ceramics, una ceramista apasionada que nos comparte su visión realista y humana de emprender desde su pasión. Quédate hasta el final del episodio para tener la oportunidad de ganarte una clase con Angelic Ceramics. Entonces, gracias por estar acá, por aceptar mi invitación, porque en Locali hablamos de comida, pues la idea es de hablar de alimentación, pero yo no quiero hablar solo de restaurante o de café, quiero hablar de todo el ecosistema que hay en la alimentación. Entonces la vajilla va justo ahí. Buenísimo. Bueno, gracias Luisa por considerarme en tu proyecto, que además me parece muy, muy valioso. Y bueno, aquí estamos. Para empezar, me gustaría que me cuentas quién es Angélica Valencia García y qué es Angelic Ceramic, por favor. Bueno, entonces, mira, yo soy pues una mujer muy creativa. Nací en un hogar constituido pues por mamá. Mi padre pues no estuvo presente, con 3 hermanos mayores que yo. Y básicamente pues estos hermanos son mucho mayores que yo. Digamos que yo nací despuesito, casi 10 años. Entonces, digamos que en ese escenario pues desarrollé esta habilidad pues de pensar muchas cosas y mirar cómo entretenerme, ¿no? Como me acuerdo que jugaba como a la secretaria. Mi juego era ese porque digamos que estaba rodeada de mucha gente pues mayor. Decidí estudiar diseño industrial y ahí pues tuve como la oportunidad de poder como consolidar y descubrir cuáles eran mis habilidades. No me destaqué en todo, pero sí, digamos, mi mayor habilidad estaba en trabajar con materiales. Como que en la carrera que yo estudié en la ICESI hay un gran taller de diseño. Hace parte de la formación, como que tú tengas la posibilidad de poder trabajar con madera, metales. Hay un pequeño acercamiento a cerámica con moldes, reproducción de piezas, y disfrutaba muchísimo como ese tiempo de estar en el taller sobre todo. Pero esa experiencia me sirvió como para poder pues validar, pasar de la idea a la ejecución. Ahí pues me daba cuenta que todo cambiaba mucho. Realmente uno lo que tiene en la mente hasta que no lo aterrizas a la realidad, como que no te das cuenta de muchas cosas. Entonces tenía identificado eso. También estuve pues en una familia muy emprendedora. Digamos que mi mamá, por este tema de haberse quedado sola, ella pues montó una miscelánea, le dio estudio a mis hermanos. Mis hermanos tienen inmobiliaria. Mi hermano, el menor de los hermanos, es arquitecto y siempre trabaja de manera independiente. Entonces digamos que muy inconscientemente como que fui perfilándome de esa manera por lo que vi en la casa.
también mi mamá hacía yogur, arepas y nos tocaba pues a todos como aportar vendiendo y ayudándola en diferentes cosas. Entonces sí, siempre estuve como en esa manera de vivir. Y como de manera muy natural, porque veías eso alrededor de ti y entonces naturalmente te vino esta aptitud a vender, a hacer cosas tuyas. Correcto, así es. ¿Y qué es Angelique Ceramics? Bueno, mira, Angelique es un taller en donde diseñamos y elaboramos artesanalmente cerámica gres. Es un tipo de cerámica que se caracteriza pues, por ser quemada a alta temperatura. Vamos que las calidades de las piezas en este material están determinadas por la temperatura a la que es sometida. Lo que nosotros hacemos es un medio de expresión en donde inicialmente empezó como una propuesta personal y la premisa era diseñar elementos utilitarios que se pudieran usar día a día, pero que fueran bellos y útiles. Y realmente pues Angelique se ha ido transformando en varias cosas, digamos que hemos hecho camino al andar realmente, y también hubo un tiempo en donde nuestro valor agregado estaba en la interacción directa pues con el chef, ellos compartiéndonos como cuál era su propuesta y cómo nosotros pues podíamos recomendarle el menaje adecuado para potencializar su propuesta gastronómica. Entonces como que ahí entendí un poco que este gremio estaba como necesitando tener como un acceso más directo y también estaban muy interesados en involucrarse en el proceso de entender cómo era el oficio y hasta dónde llegaba el material. Porque es como un chef al principio que te contactó, ¿o qué? ¿Por qué hablaste de un chef? Nosotros empezamos a crecer fue porque empezamos a trabajar con restaurantes. Quien nos contacta es el chef porque dicen, ve Angelique, voy a lanzar carta y tengo esto en mente, ¿qué me puedes recomendar? Claro, como mi formación es como diseñadora, ese es el mejor de los escenarios para mí, poder estar en esa concepción de la idea y posterior pues producir las piezas. Tienes las dos herramientas para... Exactamente. Y tener un criterio para explicarle al cliente por qué sugerirle lo que le sugiero en cuanto a forma y a color. Bueno, ¿te recuerdas la primera vez que estuviste en contacto con la arcilla o la...? Claro que sí. Mira, yo estaba en Londres viviendo un periodo de 6 meses. Yo estaba allá básicamente porque necesitaba pues aprender inglés. Estaba a punto de graduarme de la universidad. Claro, era la primera vez como que yo salía del país. Básicamente yo estaba como viviendo un sueño, estar en Europa. También en ese instante de mi vida estaba pues como decidiendo qué iba a hacer con mi vida profesional, porque ya a punto de graduarme tenía muy presente que iba a ser emprendedora, pero no sabía en qué. Y básicamente mi profesión en esos momentos puede ser un poquito complejo porque el área de acción es muy amplio, un universo de posibilidades y tomar una decisión es muy difícil. Entonces, mi familia en ese momento hizo un esfuerzo enorme para mandarme a Londres y yo tenía como esa carga de poder aprovechar al máximo esa experiencia y sobre todo volver a Colombia ya muy clara de qué iba a hacer con mi vida. Sí, como tenía un poco de presión, como mi madre, mi familia sacrificó para mí, entonces tiene que salir algo de esta experiencia. Exactamente. Sobre todo mi hermano mayor, que ha sido mi tutor en todo este proceso, digamos, de formación profesional, o sea, como que él siempre ha estado muy, muy presente. Él con frecuencia me llamaba a preguntarme, ve, ¿qué has visto por allá? Y además era la primera vez que de todos los hermanos era la que salía del país, ¿sabes? Como que, entonces, no te voy a negar que sí, estaba súper feliz de estar allá, pero era una presión muy grande. Tenías los ojos para todos, tenías que contar lo que veías, lo que vivías para contar a tu familia. Exactamente. Entonces, en una de esas ya, ponle tú que yo ya llevaba como 3 meses allá, me estaba ya como muy angustiada y frustrada porque también sentía que no estaba avanzando en el idioma. Entonces, uno de mis hermanos me dijo, ve, busca un taller de algo que te llame mucho la atención para que puedas como encontrar una motivación extra. Y así fue. Coincidía mucho que en el trayecto de donde yo estaba viviendo a la escuela de inglés había talleres de cerámica. Me acuerdo mucho que eran fachadas de mucho vidrio, muy amplias, uno podía ver todo lo que estaba pasando adentro y veía una artesana trabajando en el torno, que digamos que también lo que más me llamó la atención es esa relación corporal que uno tiene cuando uno se sienta en el torno. Yo nunca había visto una persona torneando.
Para serte sincera, aquí en Colombia yo nunca había visto un artesano, porque también pasa mucho que aquí, pues para nadie es un secreto que el artesano pues vive en unas condiciones muy complejas y en los talleres básicamente los tienen refundidos y no son visibles porque Atrás, exacto, escondidos. porque uno pues está sucio, lleno de barro y bueno, por un montón de situaciones también, pero en ese momento pues no había tanta gente haciendo cerámica y tampoco estábamos todavía como muy influenciados por todo este tema industrial de comprar en China. Ahorita pues es diferente como la movida, la gente está como muy consciente de lo local. Sí, se vuelve más a lo artesanal. Exacto. Después de haber probado todo lo industrial, es como, uy, no estuvo tan mal al final lo artesanal. Entonces se vuelven para este lado. Exactamente, están más sensibles a ese tema. Entonces, claro, estando allá, pues vi esa interacción de una persona en el torno y yo dije, yo quiero saber cómo es eso. Entonces busqué un taller y coincidencialmente la maestra, que ella también es diseñadora industrial, como que todo eso conectó, entonces ahí como que pude darme cuenta que era posible dedicar mi vida profesional a un oficio artesanal. Porque también ahorita ha cambiado mucho esta filosofía, pero cuando yo estaba haciendo el pregrado en la universidad, diseño industrial pertenecía a la Facultad de Ingeniería. Entonces el perfil con el cual a uno lo formaban era muy de optimizar procesos, de producción masiva, o sea, como que no le daban la oportunidad a los estudiantes como poder descubrir o acercarse a la parte artística, se daba muy menospreciado. Sí, entonces cuando estabas estudiando no veías cómo podías hacer con tus estudios algo artesanal, no veías como el camino para llegar hasta allá. Exacto, no, ni siquiera lo consideraba, porque digamos que siempre los proyectos que uno hacía y las sugerencias de los profesores y los proyectos que uno hacía siempre eran muy como masivos, entonces ni siquiera lo consideraba. Ok, entonces de encontrar a esta señora que, ella está juntando los dos. Exacto, fue como darme cuenta de cómo un material que a simple vista se ve tan sencillo, como tan básico, cómo tú puedes, pues que es irreconocible. Básicamente uno cuando hace cerámica, tú le entregas al horno una pieza que está en un estado y el horno te devuelve algo totalmente diferente. Y eso te hablo solamente del tema del acabado, pero también es todo el tema formal, como tú con este material tan básico puedes, a partir de tu habilidad, convertir en algo extraordinario. Cuando yo encontré la arcilla, lo que me pareció impresionante es como esa facilidad de que si tú no estás satisfecho con el proceso, pues lo vuelves y lo conviertes en masa y vuelves a empezar. Y también toda esa plasticidad del material. O sea, con la arcilla no hay límite en cuanto a forma. Tienes ahí un panorama enorme, teniendo en cuenta como ese interés mío de manipular la materia, como que ese era el material perfecto para mí. ¿Y qué sentiste la primera vez que lo tocaste? Las personas creativas, hay veces sobrepensamos las cosas y no paramos nunca. A mí lo que me sucedió fue que yo encontré una actividad que me permitió parar de pensar y como sentirme viva. Uno se despierta todos los días, pero automáticamente empezás a darle cabida como a los miedos, a los retos, pero es diferente cuando tú estás en un estado de creación, en donde vos te sentís que estás vivo, pero disfrutando la vida. No sé si es clara esa idea. Sí, como que te olvidas todo lo resto. Exacto. Entonces yo salía descansada, aliviada después de tener esa experiencia de creación, que también fue un reto muy grande porque siempre he sido muy perfeccionista pues, con todo. Entonces esa combinación de encontrar un oficio en el que me permitía sentirme viva, contenta, pero cuando yo iba a ver mi resultado tangible, de hecho esas piezas yo las boté porque visualmente me incomodaban, porque eran horribles. Entonces como era esa cosa de ese reto de que yo iba con una idea de no es que yo quiero que tenga esa curva o que sea rectilíneo y no podía lograrlo. Entonces es eso lo del oficio, de entender que es un proceso y que no siempre vas a obtener el resultado que esperas. Pero se ve que eres perfeccionista y que no sé si es por tu trabajo que te toca ser perfeccionista o si es naturaleza. No, yo definitivamente creo que es una característica mía que realmente no me siento como tan... Pero eso me ha llevado a ir al límite, pero también eso me ha hecho sufrir mucho, porque pues, o sea, realmente la vida no es perfecta, como que ese es el mayor aprendizaje y que cuando tú pues tienes que estar en comunidad, entonces cuando uno está armando equipo... pues te frustras mucho porque hay una cosa con esto especial y es que esta habilidad
más que decirte que yo la desarrollé, yo siento que eso es como un regalo con el que yo nací, porque obviamente la experiencia que tuve en la universidad me formó en criterio, pero hay una sensibilidad que es innata de cada persona. Bueno, hablamos de cerámica, estamos diciendo esta palabra, pero ¿nos puedes decir de manera clara qué es la cerámica? Mira, la cerámica es un estado al que llega la arcilla. Digamos que la arcilla es la versión básica del material, ¿sí? Entonces, lo que uno extrae de canteras o de riberas del río, digamos, uno extrae la arcilla, ¿listo? Y esta arcilla, hasta que no es sometida a temperatura, todavía no hablamos de cerámica. Entonces, el proceso por el que pasa la arcilla es un proceso de vitrificación. La arcilla se convierte como en una piedra, en donde, digamos, tiene esa transformación física y química, y es donde hablamos de cerámica, ¿ya? Entonces, cerámica es un cuerpo, una materia que está en un estado de vitrificación y que está acompañado de vidrio, de cuarzo, que es con lo que se le da el acabado que te permite que sea utilitaria si así lo requieres o meramente por un tema estético. ¿Y el grés es de esta misma arcilla, pero es una temperatura diferente? ¿O? Correcto, entonces hay diferentes tipos de arcillas y dependiendo del contexto y de todos los procesos geológicos y de toda la movida del viento, del agua, cada territorio posee diferentes tipos de arcillas, diferentes tipos de colores y diferentes temperaturas. Entonces, aquí nosotros, digamos, somos muy ricos en arcillas muy compuestas de óxido de hierro, ¿sí? Muy terrosas, como la terracota. Entonces, por eso uno ve tantos artesanos trabajando con esa arcilla. Es muy característica de nuestro territorio. Sí, el grés es un tipo de cerámica. ¿Y tú, más que todo, es grés lo que haces? Sí, señor. ¿Y por qué? Porque, como te contaba, yo me fui a Colombia teniendo presente que la cerámica era lo que conseguía uno en los viveros y lo que hacía Corona. Como te contaba, yo estoy muy interesada por todo el tema estético, el tema de la forma. Entonces, claro, cuando yo fui a Inglaterra, básicamente allá, por el acceso que tienen ellos a unas arcillas características de su territorio, la gran mayoría lo que hacen es grés. Esa cerámica para mí fue un descubrimiento porque estéticamente esas piezas tienen mucha personalidad. Vi la posibilidad de que con ese material se podían lograr cosas diferentes. Entonces ahí fue donde yo vi una oportunidad también de emprender. Entonces, cuando yo vi que era posible que estas piezas estuvieran jaspeado, que tú puedas sentir la textura del material, entonces, desde que yo vi ese referente, yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, a mí no me llamaba la atención venir a hacer cerámica con una arcilla terracota. Sí, porque no es diferente y no te atraía por el estilo tampoco. Exacto. Y también que básicamente yo no hago una cosa si yo no estoy segura que yo misma lo voy a comprar y lo voy a tener. Primero era algo que me gustara a mí y muy seguramente iba a haber personas que acogían y se sentían identificados con ese estilo, porque si tú ves también, cualquier ceramista lo que crea es un reflejo propio de lo que es esa persona. Entonces, estéticamente para mí el grés era lo que me parecía bello y con lo cual quería trabajar. Entonces yo volví a Colombia con esa idea. Y cuando me llegué aquí, el tema era que aquí no había arcilla de alta temperatura. O sea, en ese momento no se conseguía. Los hornos que habían comercialmente aquí en Colombia no soportaban esa temperatura porque todo debe condicionarse a eso. Estamos hablando casi 1300 grados centígrados para poder soportar esa temperatura. Todo lo que está en ese escenario debe estar diseñado para eso. Entonces ahí fue un reto importante poder llegar a eso. Fue un proceso largo. Conseguir todo que te permitía hacer lo que querías. Sí, porque también había como esa filosofía un poco, porque yo llegué y ya mi hermano me había conseguido un maestro, como que ellos no entendían, porque si tú lo piensas bien, quemar a tan alta temperatura es más gasto de energía, como que no entendían cuál era la necesidad. ¿Y cuando subiste que, pues de Inglaterra, tu primera experiencia hasta hoy, lo que estás haciendo, cuándo subiste que iba a ser tu proyecto de vida? Cuando uno está aprendiendo cerámica, digamos que este oficio es muy difícil. O sea, es muy agradecido, es muy lindo, es satisfactorio, pero esta arcilla es un ser que está vivo, o sea, es un material que responde a estímulos. Y pasó que en ese contexto en el que yo te estaba contando de que mi familia estaba haciendo como un esfuerzo enorme por impulsarme, yo siempre he sido muy consciente de pues, que tengo que ser muy efectiva con tener resultados para compensar ese esfuerzo. Y yo diseñé unas piezas y siempre la forma en la que yo a ellos les mostraba las cosas, o sea, yo eso me lo tomaba muy en serio, tipo proyecto en la universidad. Y ya llegó el momento en el que yo ya tenía esas piezas metidas en el horno y yo era demasiado acelerada.
Era una sumatoria de ser primípara, de estar súper acelerada, de querer mostrar. Y en ese periodo como que venía teniendo como varias piedritas en el zapato, o sea, como que no estaban saliendo las cosas bien. Y mi mamá me hizo una pregunta y me dijo, Angélica, ¿esto realmente es lo tuyo? A mí eso me quedó como que al principio me dio mucha piedra la pregunta, pero como que después dije, bueno, si yo voy a tener la capacidad de volver a sentarme, a volverlo a hacer, y lo hago con el mismo amor y la misma dedicación, yo creería que esto es lo mío. Y lo es. Yo te diría como que sigo igual de apasionada, pero obviamente uno en la medida que va creciendo, estamos hablando de que yo tenía 20 en ese momento. Entonces como que a mí no me importaba volver a hacerle. Digamos que ya a medida que uno va creciendo, como que ya empieza a tener otras variables en consideración, no solamente la pasión, sino que esto sea viable, que puedas vivir de esto. Entonces como que uno ahí empieza como a medir la balanza. Entonces yo me di cuenta cuando estaba iniciando que esto era lo mío definitivamente. Dices que has nacido para ser artesana. ¿Qué significa ser artesana? Artesana yo lo defino como una persona dispuesta a relacionarse con un material con el objetivo de potencializar este material y dejando una impronta muy singular y dejando como un objeto humano, o sea, como un objeto que tiene mensaje. Entonces ser artesano es como un comunicador a través de usar tus manos, tu pensamiento y tu intención. ¿Y qué debe tener de especial una ceramista? Una ceramista debe ser muy persistente, paciente, sensible. Yo diría esas tres cosas que se escuchan como muy comunes y fáciles, pero en la práctica lo es todo. Uh-huh. ¿Cómo fue el salto de como un hobby hasta un emprendimiento con una visión comercial? Como te decía, yo estoy pues rodeada de emprendedores. De hecho, cuando yo le dije a mi hermano como que mira, yo quiero hacer mi proyecto con el oficio, como que la inquietud de mi hermano inicialmente fue como que si es posible que puedas vivir dignamente con un oficio artesanal, como que esa era la inquietud. Pero pues mi hermano lo pensó, pero no me desanimó. Me dijo, listo, pues mi vida tiene un propósito y como que todo se da en el momento que debe ser. Mis hermanos se pasaron a una nueva casa grandota, ahí en San Vicente, cerca donde yo estoy actualmente, y esa casa tenía un altillo, o sea, eran 3 pisos y el tercer piso era una piecita muy pequeña, y cuando yo llegué de Londres, pues mis hermanos habían decidido de que yo iba a montar mi taller allá arriba. Todo se fue dando así de manera especial y entonces volví a Colombia con una tusa tremenda porque pues yo como que no me quería regresar, o sea, como que quería estar allá, pero con la ilusión de empezar mi proyecto. Claro, mis hermanos me podían patrocinar hasta cierto punto, pues ya de ahí me tocaba a mí hacer crecer. Y encontrar cómo financiar tu proyecto tú misma. Exacto, exactamente. Entonces diseñé 5 colecciones y yo hice un catálogo. O digamos de las herramientas más importantes que yo tuve para emprender era mi formación como diseñadora, porque tengo habilidad en todo el tema gráfico. Entonces yo era la que tomaba las fotos, la que diseñé el logo, o sea, yo hice todo lo de Angelique es hecho por mí, entonces eso pues facilitaba las cosas. Entonces yo hice un catálogo y yo empecé a compartir ese catálogo y ahí empezó como a haber pedidos y yo empecé a asistir aquí en Cali a muchas ferias. Íbamos a Unicentro, ahí al Parque del Triángulo, o sea, ese proceso fue súper. Me parece que asistir a ferias es necesario, pero es de mucho esfuerzo, muy agotador físicamente. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo empezaste a vender en ferias y todo? Yo empecé en el 2017, eso fue más o menos en el 2018, antesito de pandemia. Claro, eso era un voz a voz. Entonces habían ferias que uno no vendía, pero de ahí surgía después algo. Uno de mis primeros clientes fue el Hotel Intercontinental. Entonces ahí empecé como a trabajar con restaurantes y ahí fue que empezamos como a introducirnos un montón en todo este tema de hacer piezas para restaurantes. Y luego entonces ya me presenté a Fondo Emprender y salimos pues beneficiados con un capital semilla que nos permitió pues ya pasarnos al lugar que tú conoces actualmente. Ese fue nuestro gran salto, o sea, como que ya con ese dinero pues pudimos comprar 2 hornos grandes, armar equipo y muy repentinamente pues crecimos. Hablaste de los restaurantes que quieren hacer piezas contigo, que buscan en tu trabajo, porque vienen hacia ti. Pues sin duda, digamos que la primero de nuestra carta de presentación es la estética y la calidad del producto. Ahorita hay mucha gente haciendo cerámica, pero en ese momento que yo inicié éramos muy pocos, incluso aquí en la ciudad.
yo no tengo que ir a tratar de convencerte, explicarte por qué mi producto tiene potencial. Él solito se encarga de llamar a la gente. Pero digamos que lo que nosotros garantizamos un poco es que siempre es muy honesta la relación con el cliente, y eso también la gente lo valora mucho, y es como que a mí no me interesa como que vender solamente una vez, sino como que entablar una relación con el cliente, que haya una recompra. Entonces, como te decía ahorita, el tema de la asesoría. El dueño del restaurante o el chef sabe que tiene contacto directo conmigo. Yo le doy mi opinión y no trato como de venderle un montón de piezas porque sí, sino como que justo lo que necesita. Entonces, como que la gente también se da cuenta de la honestidad de la marca. Creo que es eso, que la gente está buscando no solo comprar un producto lindo, sino como que también les interesa saber a quién se lo compra. Y ahorita que la gente está muy interesada en comprar local, obviamente nuestro producto comparado con China es 3 veces más costoso, pero pues la gente ahorita está siendo consciente de valorar el trabajo de un artesano. Y cuando así un chef o un restaurante viene, que busca más como formas, colores, materiales, ¿en qué están más mirando? Pues digamos que siempre el punto de partida es la comida. También hay tendencias. Ahorita se le da vida a la mesa con variedad de colores y formas. O sea, antes como que servían todo igualito, los mismos platos. Ahora la gente pues también busca mucha diferenciación de otros restaurantes. Y como que son muy conscientes de que tú puedes tener una comida deliciosa, súper bien elaborada, pero el menaje potencia la experiencia. Y puede como sonar un poco romántico, pero realmente no es lo mismo comerse un arroz con lentejas en un plato blanco Corel o Corona que en un plato con vida. O sea, como que eso hace la experiencia integral. Entonces hay chefs mucho más locos y lo ponen a uno a hacer un montón de cosas que complejas. Hay otros que son mucho más tradicionales y se apoyan del catálogo que nosotros tenemos, pero sí es muy relativo. ¿Y cómo crees que comer como con una pieza tuya que es hecha a mano, cómo crees que impacta el acto de comer? Mi teoría es la siguiente, es como que, claro, estamos como tan saturados de tecnología, como que hay una desconexión de todos nuestros sentidos. La gran mayoría de las piezas que nosotros hacemos, siempre dejamos el color natural de la arcilla para que sea visible y para que la gente toque y pueda sentir esa transición de esa parte rústica y del esmalte que es liso, pulcro. Sí, me parece muy característico de tu trabajo, que siempre se ve la tierra natural, sin esmalte. Exactamente. Eso visualmente, para la gente que está pendiente de eso es importante. Y también el tema del tacto. Digamos que el producto estrella nuestro es una taza doble fondo, y esta pieza lo que invita a las personas es a abrazar la taza. Como esta pieza tiene doble fondo, evita que te quemes las manos. Entonces esto invita a que abraces la taza con las 2 manos, sientas el peso. También como que estuvimos muy invadidos de plástico, entonces como que uno pierde la noción del peso de la materia. Entonces me interesaba mucho como que las personas pudieran hacer conciencia de eso, del peso, la textura. Esto que te hablo pues es real para la gente que está como sensible a ese tipo de cosas y que le importa lo bello. Digamos que una de las luchas que yo he tenido es que hay personas que compran mis piezas y las ponen como de decoración. Me encantaría que la gente realmente use cotidianamente para comer sus comidas básicas algo bello. Sí, lo que decías del peso del material es muy importante, porque antes que nos veíamos yo investigué cómo la varilla puede impactar tu comida, y entonces sí es real, como el peso, por ejemplo, de una taza, por ejemplo, del café, lo sientes como que es más de cualidad. También el color del plato puede afectar también el sabor, el tamaño del plato afecta también la cantidad que estás consumiendo. O sea, no nos damos cuenta, creo, realmente cuando estamos consumiendo, pero todo eso afecta. Y parece, pues, lo que estaba leyendo, que saber que es una pieza hecha a mano hace que valoras mucho más lo que estás comiendo. Como te estás más consciente de lo que estás comiendo, porque te das cuenta que hubo un trabajo no solo en el plato, pero alrededor también de la comida. Le hace la diferencia lo que yo te decía ahorita, de que es una pieza que está cargada emocionalmente. Y también es real que, por ejemplo, cuando yo tengo momentos de mucho estrés y de angustia, algún problema que no he podido resolver, para mí es imposible sentarme en el torno a trabajar. O sea, eso no es viable. Toda intención en el proceso de crear está motivado por una sana emoción. Eso se ve reflejado en cada pieza. ¿Y qué opinas entonces de las piezas súper industriales, como por ejemplo hablaste de Corona, como IKEA, Sarah Home y todo? ¿Qué opinas de este tipo de cerámica que venden estas marcas? Diría que pues cabemos todos.
es una realidad y es que no todos los clientes pueden pagar nuestro producto y eso es entendible. Y cosas que son masivas, también hay gente que esto que estamos hablando le parece como sin valor, ¿sabes? Como que y es respetable. Entonces para esas personas también tiene que saber el plato que vale 2.000 pesos en estas importadoras de cosas chinas. O sea, debe haber mercado para todo el mundo. Entonces yo te diría que es un actor importante. Cuando sí nos vienen a comparar a nosotros con eso, pues ahí sí yo digo lo que creo que es importante, porque también hay mucha ignorancia. Digamos que una de las razones por las cuales yo decidí ser profe, y para mí es muy importante que la gente, pues yo te dije a ti que fueras, porque no es lo mismo tener esa conversación tratando de contarte y tú como que depende de tu imaginación, como que puedes conectarte o no, a tú haber tenido ya la experiencia y poder con tu propia vivencia complementar o validar lo que yo estoy tratando de comunicar. Entonces, sí, pasa muy a menudo que la gente que va por primera vez a clase entra. Sabes que en el taller, en la parte inicial, hay una exhibición y la gente ve el precio y dice como, uy, no, ¿esto por qué cuesta tanto? Al principio yo me lo tomaba muy personal, digamos que yo ya pues he madurado esa parte y como que si está abierto a recibir, yo le explico por qué. Si no, yo espero que vayan y se sienten en el torno y que vean todo lo que está detrás de un proceso de elaboración. Ellos solitos hacen su propia conclusión y se dan cuenta que al final es un precio justo. Deberías poner tu tienda al final, así se pasan por el torno, por la gente haciendo todo y así se dan cuenta, uy, hicieron eso, y ya entiendo por qué cuesta eso. Una buena estrategia, sí. Y con un producto tan manual como el tuyo, o sea, la obra de mano, ¿qué parte tiene en el costo final? Es el porcentaje pues mayor. La arcilla, pues en proporción a eso no cuesta tanto. Digamos que lo más costoso del producto son los esmaltes y la mano de obra y toda la custodia de las piezas, porque esas piezas pasan, como te decía, es un material que está vivo. Yo no puedo acelerar los procesos abruptamente, sino que hay que respetar el tiempo. Es el 60% es la mano de obra, o sea, es lo que más cuesta y lo más difícil de encontrar también. Pero es lo que se valora también. Exactamente. Lo mejor para una empresa es lograr estandarizar, que puede estandarizar para sacar más volumen, que sea más rápido para sacar sus productos. ¿Tú puedes estandarizar lo que haces? Claro, uno optimiza procesos y sobre todo pues si uno tiene la intención de que el negocio no dependa solo de ti, pues eso es una necesidad real y ese es mi gran reto. A mí nunca me ha interesado como crecer masivamente, de hecho cada vez que pasa el tiempo como que me convenzo de que lo que me interesa es ser productiva con lo que tenemos ya, que es mucho por la experiencia. O sea, antes, paradójicamente, cuando te decía en el momento en el que éramos más personas, producíamos un viajado de piezas y el margen de error era altísimo. Como a mí no me daban el tiempo ni la capacidad para yo poder estar supervisando el trabajo de cada estación. Y el problema es que yo me daba cuenta era cuando se metía al horno y salía. Entonces producíamos salvajemente porque éramos muchos y luego pues ya obviamente los números no me estaban dando, entonces me tocó tomar una decisión radical y también sumado a como a situación como económica y toda esta movida que hubo estos 2 años que estuvo bastante difícil, me tocó achiquitarme, entonces somos más poquitas, pero estamos produciendo igual que en aquella vez que éramos tantos y teníamos tanto error. Hemos también logrado consolidar la marca. Tenemos un reconocimiento que nos permite poder replantear un poco, o sea, lo que yo quiero hacer ahorita es ser un poco más una boutique en donde no tengamos que producir tanto, sino producir lo sano, lo justo, que tengamos un equilibrio y que nos permita ser viables. Y claramente yo tengo unas fichas técnicas, manejamos un canal de comunicación, tenemos un cronograma, o sea, tenemos estrategias que nos permiten ser más productivas y óptimas, pero no está ahorita en mis planes ser un taller de producción masivo. Ese no es mi enfoque. Sí, es muy también de tendencia, ¿no? Como uno antes quería crecer y ahora se da cuenta, no, mejor hacerlo, lo que estoy haciendo, hacerlo muy bien, no tratar de hacer más que uno puede. Claro, y también es como que eso es lo que se espera, o sea, eso es lo natural. Como te decía ahora, solo ahorita, en esta etapa de mi vida, es que yo estoy siendo consciente de mi día a día, o sea, como que antes estaba en esta bola que crecía rápido y tenía otras necesidades, como demostrar que se podía. Claro, llegué a un límite
pues que no era sano, porque básicamente uno debe crecer orgánicamente y responsablemente, y como que también al principio pasaba que mucha gente iba al taller y como que la gente se hace una idea y una expectativa de la marca por lo que ve en Instagram y por lo que mostramos en la página web, y creen pues que eso es un taller gigante donde hay un montón de gente, y como que te demandaban por qué no tenés un aviso, por qué no tenés un showroom más grande, por qué no has logrado esto, por qué no. Y como que llegó un punto en el que yo dije, no, o sea, yo cada noche me acuesto con la tranquilidad de que yo diariamente estoy haciendo lo mejor que puedo, y la vida no me ha dado el tiempo ni los recursos para poder cumplir con los estándares como que te pide el mismo mercado, y sí, perdón por no estar como al nivel de tus expectativas, pero yo quiero que tengas la certeza de que esto que yo te estoy ofreciendo y entregando es lo mejor que podemos hacer. Y con eso yo me liberé, porque yo sí pues estaba como muy presionada de querer crecer y de cómo hacer para que cada día pudiéramos hacer más tazas. Pero en mi forma de ser y el tipo de vida que yo quiero vivir, como que eso no cabe en mi ecuación. Muy chévere que te diste cuenta de eso. Esperemos a ver cómo avanzan las cosas. Sí, porque pues te escuchas y te das cuenta de lo que puedes y bueno, hago lo que puedo y no voy a hacer lo que me piden los otros. Yo hago lo que yo puedo. Exactamente. Hablamos un poquito de local, de Colombia y de Cali. ¿Cómo influye Colombia en tu trabajo? Para mí nunca estuvo en mi pensamiento como que pensar que aquí no era posible desarrollarme profesionalmente, porque la realidad es que quien es artista aquí le toca esforzarse mucho más comparado pues con ejercer este oficio por fuera. ¿Por qué crees que es así? Bueno, hay un tema de ignorancia, básicamente, y que culturalmente aquí estamos formados un poco como que uno se gana la vida con un oficio, con una labor de verdad. O sea, a la gente le cuesta mucho pensar de que potencializando tu parte creativa y tus oficios sea posible vivir bien. Siento que en Europa son más conscientes de que hay que tener un equilibrio entre el trabajo y vivir la vida y potencializar esta parte humana. Como que también tenemos esa carga aquí que hay que trabajar, hay que matarse, y no necesariamente ser artista te promete un futuro viable. Creo que eso está cambiando, como que estamos como en el mejor momento, porque hay mucha gente en Colombia que a la hora de comprar valora más el fondo y la historia y son conscientes de esto que te digo, pero definitivamente siento que somos nosotros los que podemos formar país, y siempre para mí ha sido muy claro que yo he querido construir mi carrera profesional aquí en Colombia, y también me siento pues muy afortunada, siento que somos muy destacados en toda esta parte de oficios, hay mucho talento, y también creo que en medio de esa necesidad y de tantas problemáticas, como que eso también nos impulsa un montón a poder darle la oportunidad a la gente que pueda vivir estas experiencias. O sea, eso es como lo que más me interesa, es que, por ejemplo, la gente alguna vez se sienta en un torno y pueda vivir esa experiencia. Eso es como uno de mis objetivos. Sí, porque para ti es muy importante compartir tu saber y que la gente se da cuenta por ellos mismos. Definitivamente, siento que todos tenemos un alma. Bueno, mira, yo soy muy creyente y la Biblia dice que nosotros fuimos formados de la tierra, somos polvo en las manos del alfarero. Y si uno estudia un poco cómo todos los ancestros resolvieron necesidades básicas de almacenamiento de alimentos, transformación de alimentos, cómo enterraban a las personas, cómo creaban sus propios dioses, siempre la arcilla ha sido la protagonista, y la cerámica ha sido el documento que han tenido los arqueólogos para poder acercarnos un poco a entender ellos cómo vivían y cómo se relacionaban con su territorio. Este material es muy potente y mucha gente siempre dice, no, yo no sirvo para eso. Siempre yo les digo, dame la oportunidad como de mostrarte que todos tenemos un alma alfarera, y obviamente para algunos es mucho más fácil, pero yo sí creo que todo ser humano, no he conocido a la primera persona al tener esa interacción con la arcilla tenga un rechazo. Siempre esa interacción inicial es como muy innata en el ser humano. ¿Sientes que tu trabajo ayuda a reforzar el valor de lo hecho a mano? Totalmente.
¿Por qué? Bueno, porque pues es un ejemplo de que es posible hacer una pieza integralmente resuelta desde la calidad, desde la estética, a partir de un oficio artesanal. Algunas personas dudan un poco de que nuestras piezas sean hechas a mano porque dicen que parece que fuera molde. Y siento de que no necesariamente por ser artesanal vendo una pieza rajada, mal concebida. Creo que soy una propuesta que muestra que es posible integrar estos dos mundos, y hablo desde el privilegio, que también pues no quiero desconocer que hay gente que hace lo que puede también. ¿Y cualquier persona puede entrar en la tienda y crear su vajilla, su cerámica? O sea, decirle, yo quiero 10 platos de este estilo. Claro, nosotros tenemos clientes, pues personas naturales que le hemos hecho su vajilla para su casa. O sea, la cantidad mínima que nosotros hacemos por proyecto son 4 unidades por referencia. Entonces puede ser una persona natural o un restaurante. Chévere, por si alguien quiere tener su propia vajilla hecha a mano. Claro, y también hace parte como el proceso, o sea, las personas van, ven las posibilidades, les explicamos los diferentes tipos de arcillas que hay, los diferentes tipos de esmaltes, entonces la gente, de acuerdo a la estética de su casa, toma decisiones, y también nosotros, como antes de hacer todo el lote completo, les hacemos una preentrega donde eso que imaginamos lo plasmamos ya en las piezas para pues que la persona realmente valide que cumple con sus expectativas, y entonces luego ya mandamos todo el lote completo. ¿Y cuándo se demora? 3, 4 meses. Ok, paciencia. Totalmente. Cuando no haces cerámica, ¿qué haces? Wow. Porque como para muchos es como un hobby, o sea, trabajan en algo y van a cerámica para relajarse, hacer otra cosa. Entonces tú, como es tu trabajo, ¿qué haces para salir de esta rutina? Qué buena pregunta. Sí, mira, la gente cree como que uno hace cerámica, o sea, que yo todo el tiempo estoy pues súper animada, disfrutando todo, pero me imagino que no. No, realmente, o sea, para mí emprender ha sido tremendamente duro. Y pasó hace muy poco tiempo que llegué a un punto en el que estaba odiando hacer cerámica. O sea, pasar de esa pasión, entonces me tocó como replantear, porque claro, no estaba haciendo más nada. Ahorita estoy entrando un poco en este tema de la docencia en la universidad. Me ha tocado ejercitar más la parte intelectual de leer mucho para poder tener herramientas. Entonces ahorita estoy leyendo mucho. Claro, está dentro de lo mismo, pero es un cambio completo, porque siempre hacer cerámica es un esfuerzo físico. O sea, como que estar sentada en el torno también agota mucho. Entonces esto que yo te digo, pues estoy ya en una disposición diferente, y estoy tratando hace rato como de hacer cosas, de aprender a bailar. Salsa, porque no sé bailar. Entonces cada vez que yo digo que soy caleña y no sé bailar salsa, eso como que no concuerda esas dos cosas. Pero no he tomado como la decisión realmente de hacerlo, y realmente no tengo otros hobbies. Realmente la cerámica llenó todo. Dijiste que hay momentos que pasas que es tu pasión la cerámica, y otro momento como no, ya, no más, o sea, no, de pronto un poco amor y odio. ¿Cómo superas eso? Pues mira, la primera parte era como hacer conciencia de eso. Tuve una crisis y me di cuenta de que yo sentía que mi valor como persona estaba en lo que hacía, y eso me preocupó mucho. Porque, claro, mientras la persiana del taller está abierto, todo marcha a la normalidad, pero cuando esa persiana está afuera, claro, yo empecé a dejar de salir, y que el oficio realmente te llena, o sea, me desconecté como de tener otra vida. Soy consciente de eso, y me falta como poder ejecutar algunas estrategias para poder hacer otras cosas. Como que también cambié la actitud, porque cuando colapsé fue cuando se juntaron como una serie de problemas en el taller. Entonces como que todo eso se juntó y me enfrentó, y como que dije, no, ya estoy mamada de esto. Entonces como que eso fue a finales del año pasado. Este año estoy como a una velocidad más lenta, de como tener la conciencia de hasta dónde puedo recibir, y también como que entender que como que antes, cuando llegaban esos retos, esos problemas, como que yo me descomponía, y como que ya interioricé de que es normal y va a seguir pasando, de que van a haber momentos de mucha paz, de que los hornos todos funcionan, de que todas las piezas están saliendo bien, pero hay momentos en los que viene un terremoto y se juntan todas. Entonces como que ya sé que eso va a pasar, y que hace parte de uno tener ese blanco y negro de disfrutar esa paz, y de cuando llega en ese momento de mucha tribulación, como que también recibirlo con tranquilidad y hacerme cargo de que hay que resolverlo. Entonces como que ya eso cambia completamente todo, porque eso está en mis manos, y lo que no está en mis manos como que soltárselo a Dios,
Y cuando no puedo me rindo, o sea, como que antes esa palabra no existía en mi vocabulario, o sea, como que decir no puedo más, como que siempre, claro, como crecí en ese contexto de hombres, como que yo estaba en esa competencia de decir, pues yo soy mujer y yo no me voy a quedar atrás y entonces también yo soy capaz de hacer un montón de cosas. Entonces como que ya ahorita estoy en paz con eso, reconozco cuáles son mis habilidades y en dónde no, pues no puedo. Eso cambió completamente sobre todo como la forma en la que yo vivo el día a día. Te estás aprendiendo también ahora mismo con tu proceso de emprendimiento a conocerte más, a saber lo que aceptas, cuáles son tus límites. Totalmente. ¿Estás orgullosa de ti con lo que creaste? Yo te diría que estoy agradecida. Orgullosa, no sé, porque siento que todavía me falta, como que no he logrado todavía lo que yo... Es decir, no quiero desconocer lo que hemos logrado, que ha sido grande. Pero decirte orgullosa, no sé, estoy orgullosa de la comunidad que he construido, que ha sido gracias al oficio. Pero como Angelique Ceramics, sí, te digo, estoy súper agradecida. No sé, esa palabra orgullosa, yo siento que es como cuando ya uno está como más allá del bien y del mal, como que siento que empresarialmente todavía no estoy aquí como te digo, cometiendo una serie de errores que quisiera como que ya no sucedieran más en la operación. Entonces cuando supere eso, yo te diría como que, no, ya lo logré, todavía no. La perfección. Mírame, ¿sí? De vuelta. Muy, muy mal. ¿Y qué aprendiste con Angelique Ceramics? Lo más importante ha sido como que entenderme como ser humano, o sea, como que me he estrellado enfrente con muchas realidades. Siento que me ha hecho, sobre todo, como aprender a vivir en paz. O sea, mi mayor logro es como poder vivir en humildad desde el punto de vista de nunca creer, pues me las sé todas, como que siempre este estado de estar emprendiendo es un estado de vulnerabilidad siempre y como que para mí eso fue muy liberador, como que poder decir, mira, no puedo. Siempre me tocó como estar demostrando que era posible hacer cosas porque, claro, yo ahorita descubrí una habilidad que de eso me siento orgullosa, de poder haber descubierto. Eso sí, para mí es como que, wow, qué gran logro que Dios me haya permitido y que yo haya estado dispuesta a poder haber encontrado ese camino, porque ahí fue donde pude tener la certeza de que yo había nacido para ser alfarera, o sea, como que eso sí. Pues me parece increíble que lo encontraste porque muchos lo estamos buscando y tú ya sabes que eso es lo tuyo. Sí, mira eso. Entonces, mi mayor aprendizaje, o sea, han sido muchos, todo esto que te contaba ahorita, y de poder decirle a la gente que sí es posible poder encontrar la pasión. A todos nos llega en edades diferentes, pero es posible lograrlo. Y de hecho, si hay alguien que te escucha ahora que quiere vivir de su pasión, ¿qué le dirías? Pues que se lance, o sea, con miedo y todo. Hay que lanzarse, pero también como que tener la paciencia y estar abierto a que se den las cosas como se deben de dar. No te voy a negar que, o sea, ahorita yo estoy tranquila, pero, o sea, he trabajado mucho, de domingo a domingo, sin descansar. No estoy diciendo que eso es lo que debe de ser, porque tampoco es sano. Pero lo que te quiero decir es que solo si tú estás lo suficientemente apasionado, es que puedes llegar a dar esa milla extra que es muy importante, sobre todo en la etapa inicial. Solamente si tú estás convencido de que esa es tu pasión. Y yo te diría que antes de, sobre todo los que quieren emprender, es como que se aseguren de que es su pasión, porque es la gasolina que les va a permitir sobrevivir cuando lleguen los retos. O sea, aquí en Colombia es jodidísimo. O sea, yo venda o no venda, igual tengo que pagar impuestos. Paradójicamente, o sea, uno siempre dice, si yo estoy emprendiendo, yo quisiera primero que al principio me consintieran un poquito, que yo pueda ya saber que esa máquina funciona y después empezar a pagar. Aquí desde el momento cero tienes que pagar un montón de cosas. Eso es lo que me pareció como muy difícil de emprender, como que tienes una carga pues insana. Pero es lo que hay, entonces hay que adaptarse a eso, pero si no es fácil. Emprender es durísimo. Pero si es tu pasión, hágalo. Tienes la gasolina, exacto. ¿Por qué aceptaste mi invitación de venir a este micrófono? Bueno, tú me escribiste,
yo te fui a buscar primero. Vi que es algo relacionado con Cali. Estoy muy ilusionada con lo que está pasando con Cali como ciudad. Siento que es necesario como que todos podamos como resaltar cosas buenas que pasan en Cali. También me llamó mucho la atención que pues no eres caleña y que además eres extranjera. Pero soy medio caleña. Bueno, no, estás acogida en Cali, me parece súper chévere, pero lo que te quiero decir es como que me pareció muy valioso que estés interesada en conocer las historias y como te digo, siento que todos los seres humanos queremos ser escuchados, o sea, como que siento que esa es la mayor necesidad que todos tenemos. Como te decía, es la primera vez que lo hago. También entiendo que pues hay muchas personas que lo siguen a uno, que es una familia en Instagram, como que quieren también como conocer, y yo no tengo tanta habilidad como para salir a contar un poco más de mí en historias. Me cuesta mucho esto, como estar frente a la cámara. Entonces me pareció pues que era una buena oportunidad y pues muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, es la idea que como decías tú, de pronto no sabes cómo hacerlo. Entonces, como es una oportunidad para que cuentas tú pues lo que haces, porque para mí personalmente me parece súper interesante entender lo que hay detrás y no ver solo el producto final. ¿Hay algo que quieres compartir? Como un libro que te hayas leído, algo que te ha impactado que quieres compartir para que los demás lo leemos, lo escuchamos, lo vivimos. Me alimento mucho mientras estoy en el oficio, sentada ahí, escuchando muchos podcasts que se llama Cracks Podcast, que es mexicano. Y digamos de ahí he aprendido, o sea, ha sido como una fuente de mucho conocimiento que he como tratado de aplicar y ya. Listo, lo pondré en la descripción para que escuchamos Crack Podcast. Ven, y yo quisiera ahorita te hacer una pregunta. Yo sé que tú eres la entrevistadora, pero contame de tu experiencia en el torno. ¿Cómo te fue? Me fue súper, me pareció increíble como de ver cómo salir de nada, que es solo una tierra, y ver que puedes crear algo rápido. Y pues me explicaron mucho cómo hacerlo, pero me pareció increíble de ver como de la arcilla, como dando vuelta, ya puedes producir un producto, o sea, hay algo final tangible que has creado. No sé, me pareció como mágico, como ver como de nada sale algo. No, de verdad lo aproveché mucho y se te olvida lo que estás pensando, que es como una meditación. Y realmente lo viví, como, ¿no? Estás ahí metida en tu producto. No importa si se daña porque pues lo vuelve a hacer. Exacto. Súper consciente de lo que estás haciendo y me pareció increíble. Me gustó mucho la experiencia. Bueno, me alegra muchísimo. Me pareció espectacular. Y de hecho te quería preguntar algo, que al final de la entrevista me gusta preguntar a la gente si tienen algo que regalar a los oyentes que escucharon el podcast hasta el final. Y quería saber si, para que hay una persona más que vive la experiencia, si podemos como armar un concurso para ofrecer la oportunidad a alguien de vivir esta experiencia. ¿Qué opinas? Bueno, podríamos dar una experiencia parcial, ¿sí? Una experiencia parcial. Chévere. Listo, entonces después hablamos para armarlo. Pero súper, gracias. Uh-huh. ¿A quién me recomendarías invitar para el próximo episodio? Uy, qué difícil, porque es que tengo muchos amigos emprendedores. Podría ser Vivi Mercado de Marty's Bakery, sé que puede aportar mucho. También te podría recomendar, creo que lo conoces, a Jihad de Baraka. Él tiene una historia y una pasión por su pan. Tienes que mandarme contactos. Claro que sí. ¿Dónde podemos seguir tu actualidad, lo que pasa con Angelic Ceramics, y dónde podemos comprar los productos o vivir la experiencia? Bueno, mira, en Instagram estamos como Angelic Ceramics. Tenemos un taller en el barrio San Vicente, muy cerca a la pasarela. Ahí tenemos una exhibición donde está el producto listo para entrega inmediata. Y también en nuestra página web pueden ver nuestro catálogo. Y ahí mismo en el taller damos las clases. Listo, pondré en la descripción todos los detalles. Gracias. ¿Cuál será tu última palabra para cerrar este podcast? Gracias. Gracias, pues. Yo quisiera, mira que se me vino a la mente algo. Dime. En la recomendación del libro, un libro muy lindo que todos pueden leer. Lo podemos. Obvio. El libro que me gustaría recomendarles se llama El Artesano, de Richard Sennett, que explica un poco como esa interacción corporal y lo que significa ser una persona que labora con sus manos. Entonces se los súper recomiendo. Listo, para que lo leamos. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Luisa, por todo. A ti. Chao. Chao.
Con Angélica nos dimos cuenta de lo valioso que es apreciar lo hecho a mano. Ser consciente del trabajo y el amor que hay detrás de cada pieza transforma nuestra forma de consumir y nos conecta con lo que usamos a diario, incluso con el plato donde servimos nuestra comida. Lo hecho a mano tiene algo especial. Cada pieza lleva tiempo, cuidado y una parte del alma de quien la crea. Valorar lo artesanal es aprender a ver más allá del objeto y conectar con todo lo que hay detrás. Felicitaciones, ya llegaste hasta el final del episodio. Como te contaba al principio, estamos organizando un concurso para que tú también vives la experiencia y ganas una clase de cerámica con Angelic Ceramics. Para participar, tienes que escuchar el episodio. Ya lo hiciste. Tienes que seguir locali.podcast y Angelic Ceramics en Instagram. Tienes que seguir Locali en Spotify o Apple Podcast y contarnos qué te inspiró el episodio y con quién te gustaría compartir esta experiencia. Muchas gracias por escuchar Locali. Si te gustó el episodio, te invito a poner 5 estrellas y suscribirte al podcast Locali. También puedes compartirlo a tus amigos caleños, emprendedores y comelones. Seguro que si a ti te gustó, a ellos también les va a inspirar estas historias locales. Porque al final este podcast lo hago por Cali y los caleños. Porque sí, en Cali pasan cosas increíbles y hay que valorarlas.